Hola zonas, soy Pozo y hoy vamos a pintar Whisper. Entonces, hoy vamos a pintar la forma de hombre grande. Literalmente se llama la forma de hombre grande, Big Man Form. Esta es simplemente una miniatura que es como un tipo grande y moderadamente musculoso, pero tiene guata cervecera y que tiene un vaso. Entonces, ¿qué cosas tengo distintas para hoy? En particular, hoy día, antes de partir, le hice un imprimado sanitario con blanco para resaltar negro. Es por eso que la miniatura se ve tan bien normalmente, que normalmente no se le notan los detalles cuando la miramos, pero aquí se ve, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a pintar? No vamos a hacer nada muy fácil, vamos a apuntar a hacerlo bien nomás. Vamos a pintar usando la triada de piel bronceada. Todo lo que sea metal, que un poco en realidad es como la cadena y algunas cosas del libro, los vamos a pintar con Gunmetal Blue. Y nada más eso. Bueno, lo que es hueso, porque este personaje tiene como hueso, lo vamos a pintar con White Grey. Ahora, lo otro que tiene interesante este mono es que tiene como unos tatuajes. Es como raro, como que tiene unos grabados en el cuerpo y lo voy a llevar tatuajes. Entonces eso lo voy a pintar con púrpura, así como para que parezca que tiene algunos sí. Ya. Eso. Veamos cómo sale. Partí pintando la piel del hombretón usando Tanned Shadow. Como el hombretón no era tan musculoso, los contornos de los músculos eran bastante suaves, lo que hacía bastante fácil pintarlos. No es como otras miniaturas musculosas donde tienes que estar persiguiendo todos los recovecos todo el rato. Acá era súper sencillo. Claramente el hombre grande era bien grande porque me demoré bastante en hacer toda la cobertura. A todo esto, algo que se me olvidó mencionar es que para esta miniatura estoy usando unos pinceles Marta Kolinsky de Artel, que les quiero informar que son una basura. Están los pinceles malos. Encuentro que los de pelo artificial de Artel son mejores que los Kolinsky de Artel. Terminada la piel, nos movemos a pintar el mazo usando Natural Wood. Naturalmente, ahora es un excelente momento para recordarles que por favor le hagan like al video y se suscriban al canal. El libro lo pintamos usando terracota. Para el taparrabos uso Cold Grey. Para las calacas en el taparrabos uso White Grey. También lo uso para las zonas de hueso del cuerpo, como la columna y estos huesos que tienen los brazos. Debí haber limpiado un poco mejor el pincel porque estoy desparramando blanco por todos lados. Para la cadena y las zonas de metal del libro uso Gunmetal Blue. No tengo claro si es porque mi pote de Gunmetal Blue está viejo o es porque es Reaper Master Series y no de Vallejo, pero este azul es mucho más oscuro que el que he visto en los potes de Vallejo de Gunmetal Blue. Para el papel del libro usé Cold Grey.
Un poco de repaso por aquí, un poco de repaso por allá y nos movemos al lavado. Para el lavado uso una receta casera, está basado fundamentalmente en tinta acrílica Burnt Umber de Liquitex. Algunas partes de la pintura no estaban suficientemente secas, así que la desplacé un poco, pero no fue súper notorio. Esto debería haberlo hecho antes del lavado, pero bueno, se me había olvidado pintar las tetillas, las cuales pinto rojo. Para los grabados o tatuajes usé Dioxazine Purple, pero lo aclaré un poco usando Titanium White. Hago la primera luz de la piel usando Tanned Skin. Esta fase claramente se hubiera beneficiado de una veladura posterior, pero andaba muy quieto hoy día como para hacerlo. Vamos a embarrarla haciendo los ojos. Usamos Titanium White. La segunda luz de la piel va con Tanned Highlight. Repaso las calacas para sacarle un poco los coffee stains del lavado. Y termino todo haciendo una veladura más al peo que no sé qué. Las transiciones claramente necesitan más trabajo, pero creo que los tonos de la miniatura están bien y como siempre tiene un buen lejos, que es lo que nos importa. Estamos. Queda aceptable, pero siento que le falta esfuerzo a la veladura. Se ve demasiado las transiciones entre los colores en la piel. Pero bueno, no quedó así súper mal. Y de lejos se ve bien, no se nota nada. Así que, viola. Una cosa que quería hacer y que no me salió muy bien son estos como tatuajes que tiene. Al final era muy difícil porque seguir la línea que había, me quedó demasiado grueso, así que terminé como pintando y no se ve. Bueno, de cerca no se ve muy bien, de lejos pasa el piola. Entonces, clásico problema de lejos.
todo se ve bien, pero de cerca como en la cámara no se ve tan bien. Pero bueno, queda una sola de WiiSword y nos vemos en la próxima.